en una parada en Colorado a los 22 como broma. 15 años después, vinieron a mi restaurante pidiendo $20,000. Let's set 73.50. Mi familia pensó que era divertido dejarme varado en otro estado. Veamos si puedo regresar. Bromeaban y se fueron. Nunca regresé. Finalmente me encontraron después de 15 años. Hubo 107 llamadas perdidas. Ese verano que cumplí 22 iba a ser como cualquier otro, trabajando en la ferretería de mi padre por dinero, viviendo en casa porque la universidad no era realista, según Banks. Mi padre, y siendo el saco de boxeo eterno de mi hermano favorito, Alan, no éramos pobres, pero no éramos de los que van de vacaciones a Disney. Así que cuando Banks dijo que íbamos de viaje familiar a la boda de mi tío en Colorado, debía haber sospechado algo. 3 días en ese horrible viaje por carretera. Ya me arrepentía de no inventar una excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se tornaban jugando su juego favorito, hacerle la vida imposible a Salvador. Mamá, Irene, a veces decía, ya basta, con su voz débil. Pero todos sabíamos que era puro teatro. Mira, necesito explicar algo sobre mi familia. Banks no era un padre típico. Era de los que te despiertan a las 3 de la mañana gritando por una tarea olvidada, que tiraba tus cosas si le estorbaban, que me decía que era inútil desde que entendí palabras. Alan pronto se dio cuenta de que debía elegir entre ser el pequeño Banks o ser más como yo. Adivina qué camino tomó. Esa mañana, llegamos a una parada en Colorado que parecía no llevar a ninguna parte. Por kilómetros, no había nada, solo campos, montañas a lo lejos y un pequeño baño deprimente con máquinas expendedoras. Estaba durmiendo en la parte trasera de nuestra camioneta y necesitaba estirar las piernas y usar el baño. Papá y Alan reían por algo, y mamá se retocaba el maquillaje en el espejo del parasol. Recuerdo lo que llevaba una camiseta vieja de Metallica, pantalones con un agujero en una rodilla y unas zapatillas gastadas que tenía desde hacía años. No llevé mi teléfono porque se estaba cargando en el coche. No llevé mi billetera. ¿Para qué? Estábamos en medio de la nada y solo iba a orinar. Pasé 10 minutos en ese baño. Quizá menos. Cuando salí, parpadeando bajo el sol de Colorado, el lugar de estacionamiento estaba vacío. Nuestra camioneta verde oscuro había desaparecido. Al principio, pensé que la habían movido como broma. Recorrí toda la parada. Nada. Eso es lo que tiene la traición de tu propia sangre. Se siente diferente a cualquier otra. Me senté en la acera 1 hora, diciéndome que solo querían asustarme y que volverían. La gente iba y venía. Un par de personas me miraron raro. Un camionero me preguntó si estaba bien. Mentí. Dije que esperaba a mi novia, que estaba en el baño. Asintió y se fue. Tras 2 horas, sentí un frío en el estómago. ¿No iban a volver? Lo primero que pensé fue pedir prestado un teléfono, llamarlos, suplicarles que volvieran por mí. Pero cuando iba a acercarme a una madre con 2 niños, algo me detuvo. Un torrente de recuerdos cruzó mi mente. Cada humillación. Siempre se reían a mi costa. Cada broma cruel terminaba con una burla. Casi los escuché. La voz de Alan. Seguro que está llorando ahora mismo. Mi padre lo resolverá. Si no es tan estúpido como parece. La protesta débil de mi madre no cambiaba nada. Así que tomé una decisión. Me acerqué a la madre y le pedí prestado su teléfono. Pero no llamé a mi familia. Contacté con información y me dieron el número de un albergue en Grand Junction, a unos 40 kilómetros de distancia. Luego le pregunté si podía llevarme a la ciudad. Le dije que mi familia tuvo una emergencia y tuvo que irse, pero enviarían a alguien por mí después. Dudó, pero debí parecerlo bastante inofensivo, porque accedió. Esa primera noche en el albergue fue una llamada de atención. Solo tenía la ropa que llevaba puesta, sin identificación, sin dinero, sin contactos. Sin dinero. Dave, un trabajador del albergue, me dejó usar su computadora para buscar la dirección de mi tío.
de una invitación de boda que había visto. Esperaba llegar a la boda y encontrar a mi familia allí. Pero luego me senté, mirando la pantalla, y pensé, ¿por qué? ¿Por qué buscar a personas que literalmente me abandonaron en la carretera por diversión? En cambio, creé una nueva cuenta de correo. Busqué recursos para reemplazar identificaciones de emergencia. Investigué trabajos que pagaran en efectivo. Hice un plan. 2 días después, estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado El Sol. Geraldine, la dueña, era una mujer de unos 60 años con cabello gris, con mechas moradas y más tatuajes, de los que podrías imaginar. Entré y pregunté si necesitaban ayuda. Le dije que me habían robado la billetera, pero necesitaba trabajo. Me miró y dijo, el lavaplatos renunció ayer. Si me robas, te mato. Ahora, eso es lo que tiene tocar fondo. Solo puedes subir desde ahí. Durante una semana trabajé turnos dobles, dormí en el albergue, usé ropa donada. Dave me ayudó a tramitar un reemplazo de identificación contactando registros vitales en mi estado natal. Con mi primer cheque, compré un teléfono prepago barato en una tienda local. 7 días después de que me abandonaran, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté. Era mi mamá, la voz temblorosa. ¿Dónde estaba? ¿Estaba bien? Habían buscado por todas partes. Solo iba a ser una broma. Double. Esperaron 20 minutos más adelante. Volvieron y no me encontraron. Triple. Escuché su pánico, su falsa preocupación. De fondo, oí a mi padre diciendo que dejara de ser tan dramático y fuera a casa de tío Rick. Escuché a Alan riendo. Hola, Salvador. ¿Estás ahí? ¿Di algo? Hemos estado muy preocupados. Ese frío en mi estómago desapareció. Ahora solo había claridad. Querían ver si podía arreglármela solo. Dije, mi voz más firme que nunca al hablar con ellos. Pues mírenme. Colgué. Bloqueé el número. Luego bloqueé todos los números familiares que recordaba. Por si acaso. Al día siguiente fui a la tienda de telefonía y cambié mi número por completo. Perdí 27 llamadas antes de cambiar ese número. Imaginé que se irritaban cada vez más al ver que su saco de boxeo no volvía para ser golpeado. Un mes después, tenía mi propio apartamento estudio encima de una lavandería. Era pequeño y siempre olía a suavizante de ropa. Pero era mío. Ascendí a ayudante de cocina en El Sol, y Geraldine me enseñaba a cortar verduras sin perder un dedo. A veces revisaba mi vieja cuenta de correo, que mi familia conocía. Los mensajes se acumulaban. De mamá. Por favor, vuelve a casa. Lo sentimos. De papá. Esta tontería debe parar ahora. De Alan. Hermano, solo era una broma. Para decirte, nunca respondí. Ni una vez. Eso es lo que tiene la libertad. Una vez que la tienes, no hay vuelta atrás. No voy a fingir que fue fácil. A veces miraba Instagram, veía fotos de familias normales que se querían de verdad, y sentía un vacío que nada podía llenar. Tuve noches en que la soledad amenazaba con consumirme. Las fiestas eran lo peor, pero cada mañana me despertaba en mi pequeño apartamento que olía a suavizante. Iba a mi trabajo de lavaplatos, donde nadie me decía inútil, y construía mi vida ladrillo por ladrillo. 3 meses después de que me abandonaran en esa parada, revisé mi bandeja de entrada por último. ¿Ves? Había un nuevo mensaje de mi madre. Tu abuela pregunta por ti. Por favor, solo dinos que estás vivo. Cerré el correo. Eliminé la cuenta. Tiré mi vieja tarjeta SIM a la basura cerca de El Sol. Esa noche, Geraldine me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana. Dije que tenía buena mano para la masa. Fue el primer cumplido real que recibí en años. Nunca miré atrás. Actualización 1. 5 años después de ser abandonado en esa parada de Colorado, me encontré mirando un rostro familiar en mi página de Facebook. No porque estuviera espiando los perfiles de mi familia. Bueno, tal vez sí. Pero porque Alan había sido mencionado en una noticia local de mi ciudad natal. Había recibido una multa por conducir borracho. Estrelló su coche contra un poste de teléfono.
Nadie resultó herido, excepto el poste. El artículo usó una de sus fotos de fútbol de la secundaria. Parecía tan joven y arrogante. Nada como la foto policial de abajo. Eso es lo que tiene el karma. Va a su ritmo y nunca olvida una dirección. Para entonces, yo había construido algo parecido a una vida en Colorado. Mi horrible estudio sobre la lavandería fue cambiado por un apartamento de una habitación con ventanas de verdad. Había ascendido de lavaplatos a cocinero de línea y luego a asistente de gerente en el Sol. Geraldine seguía manejando el lugar con mano de hierro y un guante cubierto de harina, pero dejó de tratarme como un caso de caridad y más como, no sé, un sobrino loco o algo por el estilo. Mi primera gran compra cuando tuve ahorros fue una buena laptop. Nada espectacular, solo suficiente para tomar clases en línea de administración de empresas y contabilidad básica. Cosas que Banks siempre decía que eran para los que no podían. Hacer trabajo de verdad. Pasaba las mañanas en el sol, las tardes estudiando y las noches trabajando. Enjuagar. Repetir. Mira, no voy a fingir que lo que pasó no me dejó afectado. Problemas de confianza. Más bien suscripciones de confianza. Que podía cancelar cuando alguien se acercaba demasiado. En 5 años. Solo hice 2 amigos mi vecino Doug, que tocaba el bajo en una banda de garaje. Terrible. Y a veces me daba cerveza casera que sabía a agua de platos con lúpulo. Y Geraldine, si es que contaba como amiga y no como jefa. Eso cambió cuando Kendra empezó a venir a El Sol todos los martes y jueves como reloj. Siempre pedía lo mismo: tortilla de patatas, sin tomate y café extra. Luego descubrí que siempre estaba en el mostrador con un libro de texto. Escuela de medicina. Tenía la costumbre de desconectarse completamente mientras estudiaba, sosteniendo el tenedor a medio. Camino de la boca durante minutos. Una vez comencé a cronometrarla. El récord fue 7 minutos y 23 segundos antes de que se diera cuenta de que sostenía huevos fríos. Le serví café durante 4 meses antes de que me viera. Quiero decir, que me viera de verdad. Sus ojos se abrieron un poco cuando dijo que mi etiqueta de nombre estaba mal escrita. No lo estaba, pero se convirtió en nuestra pequeña broma. Cada martes y jueves pasaba con un nombre falso diferente. Salvador, Salvadori o Salvatore. Ella lo señalaba. Yo actuaba sorprendido. El coqueteo más estúpido de la historia humana. Pero funcionó. Nuestra primera cita ni siquiera estaba planeada como cita. Su grupo de estudio canceló en el último minuto. Tenía una reserva en un restaurante de pizza difícil de entrar. Y yo estaba limpiando el mostrador cuando recibió el mensaje de cancelación. Lo siguiente que supe es que estaba sentado frente a ella en Antonio's. Ambos nos dimos cuenta, incómodos, de que esto parecía exactamente una cita. 6 meses después, ella se mudó a mi apartamento. 1 año después, nos mudamos juntos a un lugar un poco más grande. Nada lujoso. Solo un apartamento de 2 habitaciones con un baño donde el inodoro no corría todo el tiempo y vecinos que no practicaban solos debajo a las 2 de la madrugada. Mientras tanto, usaba cuentas falsas para seguirle la pista a mi familia. No estoy orgulloso. Pero así fue. La ferretería de papá empezó a fallar después de que una gran tienda de materiales abrió en Las Castas, afueras de la ciudad. Lo vi hablar de eso en páginas de Facebook comunitarias, y las publicaciones se volvían cada vez más desesperadas y desagradables. Las redes sociales de mamá se convirtieron en un extraño monumento a la familia. Constantes fotos antiguas de todos sonriendo, sobre extrañar a sus chicos en plural, lo cual era irónico. Etiquetaba a Alan, pero nunca me mencionaba. Como si me hubieran borrado. Alan iba de trabajo en trabajo. Muchas publicaciones vagas sobre enemigos y nuevas oportunidades. El típico humo de redes sociales de alguien cuya vida iba en picada. 3 años después, Geraldine se acercó durante el inventario y me dijo que estaba considerando abrir un segundo El Sol al otro lado de la ciudad. Me preguntó si me interesaría dirigirlo. No ser dueño, sino dirigirlo. Es una distinción importante.
No dormí esa noche. Pensé que era una prueba o una broma. La gente como yo no tenía oportunidades así. Banks se había asegurado de que entendiera eso. Ese es el problema de las creencias tóxicas. Se quedan contigo mucho después de escapar del veneno. Pero dije que sí. Porque Kendra, medio dormida a mi lado, susurró que sería estúpido no hacerlo. Doug dijo, obvio. Tú prácticamente diriges el lugar original. Porque Geraldine no era Banks. No era mi familia. Y nunca me hizo sentir inútil. El sol. Este abrió 6 meses después. Más pequeño que el original. Un menú diferente. My menú. Trabajé semanas de 90 horas el primer año. Perdí 5 kilos que no podía permitirme perder. Tuve una pelea con Kendra por nunca estar en casa. Llegué a casa y encontré notas pasivo-agresivas en el refrigerador más de una vez. Pero funcionó. La gente venía. La gente regresaba. La comida sabía bien. El ambiente era bueno. No nos hacíamos ricos, pero nos iba bien. 4 años después de ser abandonado, gané suficiente para ayudar a Kendra con sus préstamos de la escuela de medicina. No todos. Esos monstruos son enormes, pero suficiente para marcar la diferencia. Lloró cuando le di el comprobante de pago. No un llanto de película con rímel perfecto. Lloro real, con mocos, cara roja, llorando con hipo. Nunca me había sentido más persona que en ese momento. Luego mi abuela murió. Lo supe por Facebook. Mamá publicó un largo tributo dramático con 1 millón de emojis de corazón. La abuela Rosa fue la única en la familia que enfrentó a Banks. La única persona que parecía notarme. Me pasaba $20 a escondidas, diciéndome que los guardara para mi escape. Creo que se refería a la universidad. Resultó ser más literal. Pensé en ir al funeral. Incluso busqué precios de vuelos. Kendra dijo que iría conmigo y me sostendría la mano durante el reencuentro traumático. Doug me ofreció su destartalado auto para conducir. Geraldine solo se encogió de hombros y dijo, «Los muertos no saben si estás ahí o no. Haz lo que te dé paz». No fui. En cambio, envié flores, un arreglo genérico de condolencias. Firmé la tarjeta como Salvador, sin dirección de retorno, sin nota, solo mi nombre. La reacción en redes sociales fue rápida. Mamá publicando sobre señales y contactos desde el más allá. Alan con comentarios vagos sobre hijos pródigos. Banks en silencio oficialmente. Pero podía imaginar la tormenta a puertas cerradas. Una semana después, recibí una solicitud de amistad de un perfil que no reconocí. Un nombre aleatorio. Sin publicaciones. Sin amigos. Casi la eliminé hasta que vi la nota. Este es el tío Rick. Tu madre me dio tu viejo correo, pero rebotó. ¿Estás bien? Hemos estado preocupados. Tu padre ha estado preguntando por ti. Bloqueé la cuenta. Esa noche tuve mi primer ataque de pánico en 2 años. Sentado en el suelo del baño a las 3 de la mañana, tratando de no despertar a Kendra, mis pulmones parecían colapsar. Imaginé a Banks encontrándome, llegando a El Sol y destruyendo todo lo que había construido. Kendra me encontró 1 hora después. No hizo preguntas. Solo se sentó conmigo, su hombro tocando el mío. Cuando pude respirar de nuevo, dijo lo más simple. No pueden quitarte nada que no les des. A la mañana siguiente contacté a un abogado. Recibí asesoría sobre órdenes de restricción, por si acaso. Ajusté la privacidad de todo. Le pedí a Geraldine que dijera a los empleados que no compartieran información sobre mí con nadie. Pasos prácticos. Controla lo que puedes controlar. Me casé con Kendra exactamente 5 años después de ser abandonado. Una pequeña ceremonia en un parque estatal. Doug fue mi padrino. Geraldine hizo el pastel y lloró durante todo el evento. El rímel corría por sus mejillas arrugadas. La enorme y ruidosa familia de Kendra me acogió de inmediato. Su padre haciendo chistes de papá que no me hacían retroceder. Su madre abrazándome sin activar alarmas en mi mente. Eso es lo que tiene la familia. A veces te encuentra cuando dejas de buscarla. 1 semana después de la boda, lo vi mientras revisaba mi cuenta falsa tarde en la noche.
Una publicación de Banks en una página comunitaria, buscando información sobre mi hijo Salvador. Última ubicación conocida, Grand Junction, Colorado. Emergencia familiar. No había emergencia. Ya lo sabía. Lo que no entendía era por qué, después de 5 años de nada, ahora me buscaban. Investigué más. Creé otra cuenta falsa. Me uní a los grupos comunitarios de mi ciudad natal. Armé el rompecabezas poco a poco. La ferretería cerró. Su casa estaba en ejecución hipotecaria. Mamá tenía problemas médicos, de los que era vaga. Alan había vuelto a casa tras su tercera multa por conducir borracho. No me buscaban porque me extrañaran. Me buscaban porque necesitaban algo. ¿Y sabes qué? Por primera vez en 5 años. Sonreí al recordarlos, no porque me alegrara de su tragedia, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba. Cerré la laptop. Me metí en la cama junto a mi esposa dormida y tomé una decisión. Seguiría mirando desde lejos. No por odio. No por amor, Pero a veces la mejor venganza no es lo que haces. sino lo que creas mientras ellos están ocupados destruyéndose. Todo comenzó con una notificación de LinkedIn. 15 años después de ser abandonado en esa parada de Colorado. Mi vida perfectamente planeada. Tenía una grieta. Alguien vio mi perfil 27 veces en un solo día. No es raro que los reclutadores de LinkedIn hagan cosas locas como esa. Lo raro era el nombre Alan Matthew. Mi hermano. El pasado es paciente. Espera en la hierba alta durante años antes de atacar. Para entonces, mi vida había cambiado drásticamente desde mi primer año en Grand Junction. Kendra había terminado la escuela de medicina, completado su residencia y ahora trabajaba 3 días a la semana en una clínica local para pasar más tiempo en casa con nuestros hijos. Teníamos 2. Ellie, de 7, y Marcus, de 4. El apartamento sobre la lavandería dio paso a una casa modesta de 4 habitaciones en Lassie, afueras de la ciudad. Nada extravagante, pero había un patio donde los niños podían jugar, y yo podía cultivar. Tomates que nunca salían bien. El sol se había expandido a 3 locales, aún no una gran franquicia, pero suficiente para que ya no tuviera que cocinar, salvo cuando alguien faltaba. Geraldine se había semi-retirado 2 años antes, pero aún aparecía de sorpresa para criticar. ¿Cómo hacíamos su receta de masa de pastel? Había hecho las paces con mi pasado. O eso pensaba. Seguía vigilando a la familia desde lejos. Pero las revisiones frecuentes se habían reducido a tal vez una vez cada pocos meses. Banks y Irene se habían mudado a un lugar más pequeño tras perder su casa. Hasta donde sabía, Alan se había casado, divorciado y vuelto a casar. Todos parecían haber seguido con sus vidas, igual que yo. Sin embargo, lo de LinkedIn me molestó. Después de 15 años de calma, ¿qué pasaba ahora? Se lo mencioné a Kendra mientras hacíamos nuestra actividad dominical doblar ropa. Mientras veíamos a medias una serie de Netflix que llevábamos atrasada, hizo una pausa, con un calcetín desparejado en cada mano, y me preguntó si estaba bien. Asentí. ¿Qué más podía decir? Que de repente tenía 22 años otra vez, atrapado en una parada. Que podía escuchar la voz de Banks en mi cabeza llamándome inútil. 3 días después, estaba en El Sol Este, el segundo local original, ayudando con el inventarios, porque nuestro proveedor había enviado filtros de café equivocados otra vez. Y Maya, en la recepción, gritó que había unos familiares preguntando por ti. Mi primer pensamiento fue en los padres de Kendra, que a veces nos sorprendían cuando pasaban por la ciudad. Salí al frente, ya pensando en cómo convencerlos de quedarse a cenar. No era la familia de Kendra. Banks estaba más viejo y canoso. Su figura antes imponente se había reducido. El rostro de Irene tenía la expresión tensa de años de preocupación. Su cabello estaba teñido de un extraño tono marrón. ¿Y Alan? Alan me recordaba a Banks a los 40. Misma postura, misma forma de ocupar espacio. Había una mujer con ellos que no reconocí.
Parecía joven, tal vez de unos 20 años, y se mantenía atrás, como si no estuviera segura de pertenecer. A ese momento, nadie habló. El bullicio de la hora del almuerzo pareció desvanecerse, dejando solo el latido de mi corazón, retumbando en mis oídos. Banks rompió el silencio primero. Dijo mi nombre como una pregunta. Asentí, porque mi voz aparentemente se había tomado vacaciones. Mira, había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes durante 15 años. En algunos, los enfrentaba, a menudo de forma dramática. En otros, era frío y distante, indiferente a su existencia. En un par de situaciones incómodas de medianoche, incluso teníamos una reconciliación llorosa. La realidad siempre es más desordenada que la fantasía. Señalé una mesa vacía en la esquina. Le dije a Maya que trajera agua. Me senté frente a las personas que alguna vez fueron mi familia y esperé. Me encontraron por un artículo en una revista. Éxitos de las montañas rocosas destacaba 10 historias locales. No era una gran nota, solo un recuadro con una foto mía frente al El Sol original. Pero al parecer, una compañera de secundaria de mamá se había mudado a Colorado. Lo vio y se lo paonó. Envió con el mensaje: ¿No es este tu hijo? Hubo 107 llamadas perdidas. Ese fue el número de llamadas que hicieron a mi viejo número antes de que lo desconectaran. Mamá las había contado. Lo mencionó como si significara algo. Hablaban unos sobre otros. Mamá sobre lo preocupados que habían estado. Banks sobre cómo había malinterpretado lo que pasó ese día. Alan incómodo, intentando actuar como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. La joven, que resultó ser la segunda esposa de Alan, Poppy, solo me miraba con curiosidad. ¿Los dejé hablar? Los vi construir una versión de la realidad, en la que no eran los villanos. Banks seguía estudiando el restaurante, calculando mentalmente cuánto valdría. La mano de mamá temblaba ligeramente al alcanzar el agua. Noté que el encanto pulido de Alan fallaba. Cuando pensaba que no lo miraba directamente, finalmente, cuando se quedaron sin palabras, hice la pregunta clave. ¿Por qué ahora? Ahí salió la verdadera historia. En pedazos y trozos entre silencios incómodos. Banks tenía cuentas médicas, problemas cardíacos, sin seguro. La segunda casa estaba en ejecución hipotecaria. Además, el negocio de Alan, algo vago sobre criptomonedas, había colapsado catastróficamente. Mamá necesitaba una cirugía de rodilla que no podían pagar. No estaban ahí por una reconciliación. Buscaban dinero. Debería haberme enojado. Debería haberlos echado. En cambio, sentí una emoción inesperada. Lástima. Parecían tan pequeños, tan desesperados. Estos gigantes que antes dominaban mi universo eran solo Personas defectuosas y rotas. Les pedí que vinieran a cenar a mi casa esa noche. Dije que necesitaba pensar y hablar con Kendra. Aceptaron con entusiasmo. Banks ya lo consideraba un trato hecho. La tarde fue extraña. Recogí a Ellie después de su clase de baile. Ayudé a Marcus con su preparación para el show and tell del preescolar. Todo mientras enviaba mensajes a Kendra con actualizaciones sobre quién venía a cenar. Ella se ofreció a llevar a los niños a casa de su hermana. Dije que no. Quería que estuvieran ahí. Quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fue pollo en mole, mi especialidad. No muy especial. Solo una receta de comida mexicana que ajusté con el tiempo. Ellie puso la mesa sin que se lo pidiera. Colocó los tenedores del lado equivocado hasta que Kendra la corrigió discretamente. Marcus insistió en usar su disfraz de Spider-Man porque era martes, que, según él, se había convertido en el día de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi dejó caer el platón que llevaba a la mesa. Kendra me apretó el brazo al pasar, diciendo que me respaldaba sin importar qué. Los niños miraron con curiosidad, sintiendo que algo importante estaba pasando. Eso es lo que tienen los momentos temidos. Cuando llegan, son peores y mejores de lo que esperabas. Las presentaciones fueron incómodas. Banks seguía llamando a Kendra Karen pese a las correcciones. Irene no paraba de llorar cada vez que miraba a los niños.
lo que asustó a Marcus. Alan y Poppy fueron los menos terribles, intentando una conversación normal. Pero Alan seguía insinuando sobre la familia, ayudando a la familia. Tras la cena, Kendra llevó a los niños arriba para bañarlos y acostarlos. Me dio una mirada que lo decía todo. Envía un mensaje si necesitas que te saque. Luego solo quedamos yo y ellos, sentados en una sala que parecía demasiado pequeña. Banks comenzó con el discurso, hablando de cómo la familia se mantiene unida. Como siempre supo que yo triunfaría. Falso. Y cómo solo necesitaban un pequeño empujón para volver al camino. $20,000. Solo un préstamo, claro. Lo dejé terminar. Luego pregunté si recordaba qué me dijo en mi cumpleaños 18. Me miró sin expresión. Se lo recordé. Al menos ya no me decepcionarás cuando no seas legalmente mi problema. Le pregunté a mamá si recordaba qué hizo cuando Banks tiró mi carta de aceptación a la ley. Universidad comunitaria. Nada. No había hecho nada. Le pregunté a Alan si recordaba haberle dicho a mi primera novia que probablemente yo era... En fin, ella vino a casa a buscarme. Se removieron incómodos. Dieron excusas. La voz de Banks empezó a tomar ese tono amenazante que antes me hacía encogerme. Pero esto pasó. Dejé de encogerme. Estaba a 15 años y 1,000,000 de kilómetros de esa persona. Fui a mi oficina, regresé con un sobre y se lo entregué a Banks, veces. El cheque era por $73,50. Banks lo miró confundido. Preguntó qué demonios era esto. Se lo expliqué. En 2010, ese era el costo exacto de un boleto de autobús interurbano desde Grand Junction hasta nuestro pueblo. La cantidad precisa que habría necesitado para volver a casa desde donde me abandonaron. El silencio fue absoluto. Entonces Banks empezó a gritar. Me llamó ingrato, egoísta. Dijo que siempre había sido una decepción. El disco de grandes éxitos de mi infancia. Tocando por última vez. No discutí. No respondí gritando. Me puse de pie y les dije que era hora de que se fueran. Mamá intentó otro enfoque. Lágrimas y arrepentimiento. ¿Cómo podías hacerle esto a la familia? Alan se volvió frío. La máscara de hermano agradable se había caído por completo. Poppy solo parecía avergonzada. Por todos ellos. Cuando finalmente se fueron, Banks arrugó el cheque y lo tiró en los escalones de la entrada. Cerré la puerta y me apoyé en ella. Mis piernas temblaban. Kendra bajó y preguntó si estaba bien. Asentí. Sin confiar en mi propia voz, lavamos los platos de la cena en silencio. Revisamos a los niños dormidos. Me preparé para dormir como cualquier otra noche. Mientras configuraba el sistema de seguridad, revisé la cámara de la entrada en mi teléfono. Seguían en la entrada, discutiendo. Banks hacía gestos exagerados. Mamá lloraba. Alan miraba nuestra casa con una expresión que recordaba muy bien. Celos mezclados con odio. Finalmente, subieron a su auto alquilado y se fueron. No los he vuelto a ver ni he sabido de ellos. No espero hacerlo. Ese capítulo está cerrado. Eso es lo que tiene la venganza. La mejor no es algo que haces. Es algo que vives. Cada momento feliz con mis hijos. Cada broma interna con Kendra. Cada domingo tranquilo sin nada que temer. Cada día común en una vida construida en mis propios términos. Nunca volví a casa. Hice algo mejor. Construí una